Hola queridos amigos y hermanos en la fe, Dios les bendiga. Esta es una nueva emisión de Formación Ministerial, una emisión que tiene como objetivo formarnos para que le sirvamos a nuestro Padre Celestial, que siempre trabaja por nosotros con una gran excelencia, que nos da todo, que nos lo da en abundancia, que nos da lo mejor. Y si Él nos da las cosas así, pues nosotros debemos servirle de esa manera. A lo largo de nuestras diferentes emisiones, pues hemos ido tocando diferentes temas. Hablamos de los dones y bosquejeamos a la mayoría. Y bueno, luego vimos nuestro primer gran ministerio que tenemos todos, nuestro gran trabajo que es la familia. Luego vimos el ministerio de intercesión. Y en este momento estamos viendo el ministerio pastoral. Y dentro del ministerio pastoral, que es un paquete bastante grande, lo podrán decir los pastores, pues lo hemos subdividido. La primera parte, que es la que estamos viendo en este momento, se llama homilética, que es la preparación o el arte de predicar. Y como usted lo verá ahí en la descripción de este video, pues hay otros enlaces que les permiten llegar a nuestros diferentes videos y pues como ponerse al día si así gusta. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy estaremos hablando, la quinta presentación sobre homilética, y hoy vamos a hablar justamente del sermón. No vamos a agotar todo lo que es el sermón porque es muy grande hablar del sermón, pero vamos a empezar hablando del proceso de elaboración del mensaje. La preparación del sermón exige que nosotros entendamos que esto es un proceso, y un proceso ordenado y sistemático. Dicho proceso debe comprender el desarrollo de algunos pasos que vamos a tratar a continuación. O sea, no es sentarse y simplemente escribir, porque ese es el error que cometen muchísimas personas. O sea, el punto es que puede salir un gran mensaje, Dios está a cargo, pero nosotros debemos prepararnos para que el mensaje sea lo más pertinente, lo más ordenado posible, y de esa manera nosotros podamos ser unos buenos portadores, porque a lo mejor el mensaje, vamos a partir más bien del supuesto que Dios nos ha dado el mensaje, pero si nosotros no lo presentamos ordenadamente, podemos llevar a la gente a confusión. Entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir? En primer lugar, el desarrollo de una idea o tema, ¿no? ¿Qué implica esto? Pues implica que formulamos un propósito, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito de predicar sobre este tema? Supongamos vamos a predicar sobre la oración. ¿Cuál es el propósito? Que la gente aprenda a orar, que la gente adquiera la disciplina de la oración, que la gente pueda darse cuenta de los beneficios de orar. ¿Ok? ¿Cuál es Y al hacer esto nosotros tenemos que también tener presente en esta parte pues la escogencia de un texto bíblico y obviamente el nombre o el título de ese sermón, porque una cosa es el tema, yo puedo decir la oración es mi tema, pero el título tiene que tener ciertas características que más adelante lo vamos a ver. Pero en esta primera etapa de ese proceso de elaboración del mensaje, lo primero que tenemos que hacer es tener esa idea, gestar esa idea, y entonces vemos el tema, el propósito, escogemos el texto bíblico y, de ser posible, seleccionamos el título. Ahora, después de hacer ese desarrollo del tema, ¿qué sigue? Bueno, sigue el bosquejo del sermón, ¿de acuerdo? ¿Qué es el bosquejo del sermón? Bueno, comprende la formulación de una premisa, ¿de acuerdo? De una idea de la cual vamos a partir, de una oración de enlace, y pues obviamente de ir estableciendo divisiones, y por último pues subdivisiones. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Vamos a partir del tema vamos a hablar del tema de la oración, y yo he escogido hablando con Dios. Ese es mi título del mensaje. Y bueno, ya escogí el mensaje, el texto bíblico, y entonces yo puedo decir introducción. Pues en la introducción yo puedo hacer mención de lo que la gente nos ha enseñado, que es orar, hacer una mención al versículo del que estamos partiendo, y a lo mejor yo puedo decir o tema o división 1, el que habla. División 2, el que escucha.
3, el contenido del mensaje, ¿no? Y entonces, a lo largo de eso, en ese tema, el que habla, yo podría decir lo que siente, lo que quiere decir, cómo lo dice, ¿no? Y entonces ya tengo 3 subdivisiones. Igual podría decir el que escucha, o sea, Dios. Bueno, entonces su carácter, su amor y sus respuestas. Entonces, en cada tema y cada subtema, yo voy poniendo la idea principal y es mucho más fácil fluir desde esa perspectiva. Hay gente que se sienta y escribe y escribe y escribe, y cuando va a presentar su tema lo hace en un total caos. O sea, ¿por qué? Porque simplemente escribe un discurso, pero no un discurso que siga un orden. Usted, por ejemplo, puede leer ciertos libros, sobre todo de discipulado, en que lo trabajan de una manera que dices, pues es que no es pedagógico, ¿no? Ponen un ejemplo, saltan a un testimonio, regresan a otro ejemplo, hablan, ponen una idea de discusión y no sabemos, en lugar de decir, bueno, estos son los 3 ejemplos de los que vamos a partir, ejemplo A, esto bueno, malo, lo que sea. ¿Por qué? Porque no establecen bosquejos, entonces por eso es importante hacer el bosquejo. Y bueno, entonces en el proceso de elaboración del mensaje, primero desarrollamos la idea, hacemos el bosquejo del sermón y la presentación del sermón sería la tercera parte. Y es donde tenemos en cuenta, pues, qué tipo de técnica voy a estudiar, a usar. Si es un método de exposición, si es retórico, y cómo lo puedo hacer, ¿no? Hay sermones que se prestan para hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, para hacer una representación o para partir de una canción. Entonces, depende, ¿no? Vamos a empezar entonces hoy con esta primera parte, con el desarrollo de la idea o del tema. La invención, el trabajo de hacer el sermón trata con el descubrimiento y el análisis de ideas y pensamientos para ser desarrollados y presentados de una manera lógica y persuasiva. O sea, nosotros tenemos que entender que no se trata de decir lo que yo quiero, porque no se trata de mí, se trata de Cristo. Entonces, el Señor nunca fue desordenado, entonces nosotros tenemos que entender que se trata de presentar este tema de una manera lógica y de una manera persuasiva. Es decir, que nosotros como predicadoras generemos un caos, ¿no? La primera cosa para preparar un buen sermón es tener una idea o un tema bien definido. Porque a veces la gente, no sé si les ha pasado, he escuchado predicadores que empiezan hablando de, volvemos, la oración, ¿no? Y empiezan, y como no tengan el tema definido, entonces hablan sí, mencionan la oración, parten tal vez de un versículo, mencionan la oración y de repente empiezan a hablar del testimonio de una persona, luego vienen del testimonio de vida de una persona, luego vienen y cuentan lo que está pasando en la iglesia, pero uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la oración? Porque nunca dejaron claro cuál era su propósito. Entonces, debemos tener un tema bien definido antes de proceder a elaborar el sermón. ¿Ok? Y el predicador, para poder definir con tanta claridad, debe de preguntarse de qué voy a hablar, o si prefiere, de qué quiere Dios que yo hable, ¿no? Porque hay momentos en que tú ya sabes, Dios te da el tema, te da el texto y es muy claro, pero a veces te toca el turno de predicar y entonces es como, ok, o es el siguiente domingo predico, como lo lleves en tu iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué voy a predicar? Entonces hay mucha gente que, pues, no sé, ¿qué le hace falta a la iglesia? La oración, ¿no? Y se sienta a hacer cualquier cosa sobre la oración, pero nunca tuvo un propósito, entonces picó mucho y no digirió nada, ¿no? Entendemos por tema la materia de que trata el sermón, como les decía en este caso, un tema general es la oración, un tema general es avivamiento. La idea central del sermón, el asunto presentado en el sermón. Entonces, la oración de qué o para qué, o el avivamiento desde qué enfoque, ¿no? Cómo llegar al avivamiento, cómo mantener el avivamiento o qué, ¿no?
El tema se expresa tanto en el título del mensaje como en la premisa del mismo mensaje, ¿no? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, el tema la oración, ¿no? Y el título podría ser Hablando con Dios, y mi premisa básica es la oración, mi mejor vehículo para llegar al corazón de Dios. Esa es mi premisa, ¿no? El tema debe expresarse en una oración corta. Se ha dicho que el tema es el sermón, ¿ok? Pero condensadito. Y el sermón es el desarrollo del tema, ¿verdad? Entonces, digamos que deben encajar perfectamente, solamente que el tema es concentradísimo en una sola frase y el sermón pues es todo el desarrollo. Todo tema debe contar con una base bíblica. Por favor, hay gente que se para a hablar y puede durar media hora de los 45 minutos que va a predicar. Puede hablar media hora sin tocar un solo versículo bíblico. Y entonces uno dice, pues me viniste a dar de lo que tienes, de lo que tú sientes, de lo que tú piensas, de lo que tú crees, pero no me estás hablando, me estás dando una conferencia, no me estás dando un sermón. Entonces, siempre es recomendable, de preferencia a partir de un versículo bíblico. Si no fuera así, sí debemos hacer la claridad de, supongamos, regresemos a la oración. A lo mejor no parto de un texto, pero puedo decir en la introducción, no vamos a partir de un texto específico, pero en cada uno de los temas que desarrollaremos estaremos viendo el versículo pertinente o el pasaje bíblico pertinente a ese tema. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Desde el principio estoy diciendo, no voy a hablar de lo mío, voy a hablar de lo de Dios. Solo que en este momento no va a partir de esa línea, sino que a medida que vaya subdividiendo, vaya dividiendo, voy a ir tomando pasajes. Pero ya lo aclaré. Si un mensaje no se le encuentra un texto bíblico apropiado, debe ser o obedece a dos razones. O el predicador no conoce la Biblia, o el tema no vale la pena de ser predicado. ¿Cómo así? Sí, o sea, es algo que a usted le gusta, le apasiona, a usted le parece que es bueno, pero si no tiene una base bíblica, no lo toque. Porque no estamos otra vez para dar conferencias, estamos para llevar la palabra de Dios. Un buen tema debe reunir tres cualidades. Ser pertinente, eso quiere decir que debe responder a una necesidad específica del oyente, de las personas, de los congregantes. Debe ser vital, es decir, debe satisfacer esa necesidad y debe estar, y por último debe estar basado en un texto bíblico, ya que se trata de un sermón y no de una conferencia. ¿Ok? Predicamos la palabra de Dios. Si usted va a una conferencia cristiana, yo lo felicito. Hay muchísimos conferencistas cristianos, son muy buenos. Es importante conocer estas conferencias, pero solamente son eso, conferencias. ¿De acuerdo? Nos informan, no nos forman. Muy bien. El propósito del sermón es el segundo tema que debemos ver. O sea, si estábamos hablando en primer lugar del desarrollo del tema, nosotros dijimos que había entonces que definir pues este tema, ¿no? Y ver pues que ese tema fuera pertinente a ser predicado. Ahora vamos a tener como disciplina fundamental, que muy pocos predicadores, por cierto, lo hacen, es definir el propósito de su sermón. Muy pocos predicadores realmente dicen, mira, el propósito de este sermón es tal y tal cosa, ¿no? Algunos predicadores lo hacen, la mayoría no, pero es importante. ¿Cómo se formula el propósito del sermón? Bueno, creo que es de los aspectos más importantes en la elaboración del mensaje, porque este aspecto prepara, digamos, orienta el sermón. ¿Y por qué? Bueno, porque le da dirección, en primer lugar. Es decir, si yo digo, este sermón, sobre la oración
busca capacitar o busca describir, ¿no? Porque busca capacitar al cristiano sobre su comunión con Dios. Entonces ya sé hacia dónde va, ya le estoy dando una dirección. No le estoy diciendo, pues vamos a dar de la oración a lo que caiga, ¿no? En segundo lugar, es importante determinar el propósito del sermón porque el sermón es un medio para ser usado con un fin específico. Entonces no es que yo voy a pararme a predicar porque hay que predicar. Me voy a parar a predicar porque ese día Dios me dio la oportunidad y porque si Dios me dio la oportunidad, yo tengo que añadir algo a esas personas que me están oyendo. O sea, Dios más bien, Dios va a añadir algo a estas personas. O sea, no es simplemente oyeron, se entretuvieron, fue parte del culto y se fueron. No, es que mediante el sermón se añade estatura, se añade formación, se dan engramas mentales para que la gente pueda vivir bien su vida cristiana. Entonces, yo tengo que tener muy claro cuál es el propósito del sermón. Y en tercer lugar, porque el propósito del sermón es el punto de partida en la elaboración del sermón. Yo ya sé que si lo que yo quiero es ilustrar a la gente sobre cómo debe orar, bueno, entonces ya tengo entonces puedo decir, entonces voy a escribir el proceso o voy a escribir la actitud, bueno. Pero al mismo tiempo, el propósito del sermón nos marca, nos da la norma para evaluar al final si ese sermón sí cumplió el propósito o no. Ahora, recuerden que hay una clasificación de sermones que ya vimos anteriormente, ¿no? Y pues que dijimos que pueden ser evangelísticos, didácticos o pastorales. Entonces, si yo voy a hacer un sermón evangelístico, pues tiene que ser encaminado a alcanzar a los perdidos, mostrarles el amor de Dios, mostrarles el perdón de Dios, o lo que sea. Si es didáctico, es como voy a enseñar algo, ¿no? ¿De acuerdo? Voy a enseñar, mostrarle al cristiano o enseñarle al cristiano cómo hacer obras de misericordia, o enseñar al cristiano cómo administrar su tiempo. Pero si es pastoral, acuérdese, es un mensaje de edificación, ¿no? Entonces tendríamos que en el propósito queda establecido y eso me da también, digamos, me da la opción o me da el parámetro de saber en qué tipo de sermón lo puedo calificar. El propósito de la finalidad del sermón o del mensaje debe expresarse utilizando un verbo in infinitivo. Por ejemplo, lograr, procurar, alcanzar, cambiar, modificar, persuadir, instruir, aumentar, incrementar, estimular, ayudar, fortalecer, ¿no? Mostrar, ¿no? Es decir, verbos sin combinar, no es mostrarle a la gente, no, mostrar, ¿no? Mostrar a los cristianos, mostrar a los congregantes la importancia de, ¿no? ¿Por qué es así? Porque el propósito es como el objetivo. Cuando nosotros estamos enseñando a maestros, por ejemplo, se le enseña al maestro que el verbo debe estar en infinitivo para que pueda ser observable, para que pueda ser cuantificable, para que pueda ser medido y para no involucrar o no poner la carga solamente en un solo sujeto. Entonces, lo mismo se cumple en la predicación, porque el predicar es un proceso donde hay más de un sujeto involucrado. Es decir, sí está el auditorio, que puede ser uno o muchos sujetos. También está el mensajero. Pero recuerden que el mensajero sin el Espíritu Santo no es más que un conferencista. Entonces, no podemos decir, si yo dijera, quiero mostrarles las ventajas de la oración, le estoy diciendo que soy yo. Entonces, por eso no ponemos el verbo conjugado, sino el verbo en infinitivo. Ahora, una vez yo determino el propósito del sermón, yo debo establecer el texto bíblico. ¿Cómo así? Si el texto bíblico se define como aquel texto corto o extenso que aparece en la Biblia y que constituye el tema para la elaboración del mensaje. ¿Ok? Entonces, siempre debemos saber que nos guste o no, tenemos que tener un texto
del cual partamos. Ahora, como les decía, si el tema me permite o si Dios me está llevando a eso y yo no pongo un texto de partida, pero en cada una de las divisiones, voy a tomar un texto, yo lo puedo decir. Puedo decir, hablaremos desde la oración desde este enfoque. En cada uno de los puntos que veremos el texto bíblico correspondiente. Y entonces ya dije que ahí lo voy a poner. Al tratar este punto surge una pregunta. ¿Qué es primero? ¿El tema o el texto? ¿Primero Dios me da el texto o primero Dios me da el tema? Bueno, no existe una regla realmente al respecto. Cuando a veces como predicadores tenemos un texto que nos atrapa y sobre el que Dios nos llama a predicar. Pero otras veces Dios nos da un tema y aún no nos ha dado el texto. Entonces es algo que no podemos determinarlo como una regla siempre, ¿no? Pero ¿cómo escogemos el texto? Spurgeon recomendaba escoger aquel texto que al leerlo nos atrape. Eso es fundamental. Se apodere de nosotros. Cuando esto ocurre, podemos decir que este es el mensaje de Dios para la gente. ¿Por qué? Porque ese mensaje tocó nuestras fibras, tocó como que hizo clic, ¿no? Unió nuestra alma, nuestro espíritu para poder elaborar ese mensaje. En otros casos, el texto surgirá del tema previamente escogido, ¿no? O sea, si yo les digo, orando conforme a la voluntad de Dios, pues necesariamente me voy a tener que ir al texto donde de Romanos, donde Pablo dice que cómo vamos a pedir, cómo conviene si no conocemos la voluntad. ¿Sí se da cuenta? Entonces el mismo tema me llevó directamente al texto. La importancia de utilizar un texto bíblico en la predicación radica en el hecho de que éste le da autoridad divina al sermón y además ayuda a los oyentes a ir creciendo en la gracia. Cuando una persona, y yo conozco muchísimos predicadores anecdóticos, el predicador anecdótico es entretenidísimo, le puede tener a la gente así todo el tiempo, todo el tiempo así. Y puede ser muy motivador, pero corre 3 riesgos. El primero corre el riesgo de hablar mucho y decir poco. Segundo riesgo que corre es centrar la visión de la gente en lo que es la persona que está predicando, en lo que le ha pasado a esa persona y no en Dios. Y el tercer riesgo que corre es pues estar predicando en la carne. O más bien, si estar predicando, estar enseñando en la carne. Siendo la predicación un proceso pedagógico, mediante el cual el predicador imparte la enseñanza de la palabra de Dios, es necesario que el predicador realice un estudio del pasaje, del cual va a partir su sermón. Entonces él, para hacerlo, pues tiene que preguntar qué es lo que dice este sermón, por qué lo dice, cuándo lo dijo, quién lo dijo, dónde, cómo. Todas las preguntas que sean útiles para discernir ese texto bíblico. En realidad yo siempre les digo, mire, es bueno tener ahí un diccionario bíblico, ahí un comentario bíblico, sentarse, leer qué quería decir, qué dicen los comentaristas bíblicos respecto de ese tema y sobre todo, pues qué condiciones habían, o sea, porque, vaya, hay gente que habla de temas que ni siquiera sabe, ¿no? Entonces, yo he escuchado predicadores que les dice a la gente, ustedes son trapos de inmundicia, y realmente tienen que tener cuidado con eso, porque tienen que saber qué es un trapo de inmundicia, a qué hacía referencia, cuál era la costumbre, qué era lo que pasaba, no habían toallas sanitarias para las mujeres, y a esos trapitos se les llaman trapos de inmundicia. Y realmente eso somos antes de conocer a Cristo. Conociendo a Cristo no somos trapos de inmundicia. Somos ya redimidos. En la elección del texto es aconsejable tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Uno, debe escogerse un texto que es, como dijimos, que se apodere de nosotros. En segundo lugar, debe ser un texto que responda o que satisfaga las necesidades de la gente. En tercer lugar, el texto debe ser claro en su sentido, ¿no? Porque si yo estoy
hablando de la oración, y cito el Salmo donde dice, en las noches me enseña tu palabra, y digo, bueno, ¿y qué tiene que ver con la oración? ¿No? Entonces, debe ser claro su sentido. En cuarto lugar, que haga referencia a aspectos positivos del cristianismo. O sea, se trata de edificar, no se trata de asustar, ¿no? Y lo más recomendable siempre es escoger un solo texto. A veces, y por una cuestión tal vez complementaria del sermón, supongamos, hablemos de la resurrección, de cuando las mujeres van al sepulcro del Señor Jesús. A veces podríamos ahí tocar el punto de los diferentes evangelistas y leer los 4 evangelistas respecto, qué dicen al respecto, ¿no? Porque uno menciona que un joven, otro dice que 2 ángeles, entonces a lo mejor si yo quiero hablar completo de la resurrección, entonces podría citar, pero lo más recomendable es partir de uno y luego ir citando los otros y desarrollándolos. La selección de un texto bíblico exige, según Costas, un autor, un comentarista bíblico, que el predicador tenga en cuenta los siguientes principios. 1. Debe estar dentro de los límites del predicador, los cuales están dados por el trasfondo cultural, educativo y su experiencia. Es decir, si yo no conozco, si yo no manejo el versículo, si yo no tengo la capacidad para hablar de esto, mejor no me meto con el versículo, porque puede resultar dando una interpretación que no es. Entonces yo escucho gente que ni siquiera en su vida ha leído un principio de hermenéutica, ni siquiera en su vida ha hablado, ha recibido formación teológica y viene a hablar de los misterios de Dios. Y uno dice, chin, ¿en qué te acabas de meter? Claro, los misterios de Dios, yo le puedo poner todo el relleno que yo quiera, porque ¿qué son los misterios de Dios? Pues son esos, son misterios, entonces se pueden terapar. Y te das cuenta que hay gente que no tiene el trasfondo ni educativo, ni cultural, ni una experiencia educativa para decir sí, lo va a manejar, lo puede manejar, ¿no? Debe ser guiado por la voluntad del Señor. No es, ay, ¿qué le gusta a esa iglesia que yo le enseñe? Sino que debe ser guiado por la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que el Señor le quiere decir a esa iglesia? Debe apoderarse del predicador. Entonces nosotros debemos predicar mensajes que nos llenen a nosotros, ¿no? Que digamos, sí me atrapó. Pero hay gente que dice, no, no me gusta ese mensaje, pero de todas maneras lo voy a dar, ¿no? Deben dar una perspectiva amplia del mensaje bíblico y de la fe cristiana. O sea, no es una perspectiva amplia sobre una situación mundial, no es una perspectiva amplia sobre lo que dicen las demás religiones, no, es sobre el mensaje bíblico y la fe cristiana. Debe hacer hincapié sobre aspectos positivos de la fe cristiana, ya lo habíamos dicho, y debe apelar a la imaginación. ¿Ok? O sea, debe permitirle a la persona pensar. Una vez escogió el texto, se requiere una recta interpretación, una manera correcta de interpretar. Otra vez, citamos a Crane, él habla de 3 requisitos esenciales para hacer una correcta interpretación del texto. Primero, tener la condición espiritual necesaria para interpretar la mente del Señor, es decir, tener un corazón regenerado, amor a la verdad, un espíritu de oración y la voluntad de obedecer a Dios. Porque si yo vengo y soy una persona que sí me convertí, soy a lo mejor una predicadora, pero mi corazón está más en el chisme y en el morbo que en la lectura de la palabra, pues puedo correr riesgo de interpretar las cosas como no son. Y yo he escuchado pastores decir que Dios les dijo que se casen con otra mujer, ¿no? Y digo, ¿cómo Dios va a decir eso? O sea, ¿por qué lo va a decir? Dios no va a contradecir su palabra, ¿no? Pero es por eso, porque el corazón no está regenerado. En segundo lugar, Crane dice que se debe aplicar un método adecuado. Y dice, en ese caso, el más recomendado es el histórico gramatical, es decir, el que analiza el pasaje desde la forma como está diciendo las cosas y el momento histórico en que lo está diciendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta el contexto de ese pasaje y establecer entre el sentido histórico del texto y la situación actual. O sea, si
Si yo voy a enseñar solamente en el pasado y me quedo en el pasado, entonces no vale la pena que yo enseñe. ¿Ok? Porque estoy hablando de algo que no se puede aplicar en el presente. Pero cuando yo estoy analizando el pasaje, yo debo ir viendo esto que, por ejemplo, le pasaba a la iglesia de Éfeso, nos pasa hoy a nosotros, o se puede repetir en nuestra vida, o en la vida de un creyente, o en la vida de una iglesia, o en la vida de la humanidad, ¿ve? Para poder hacer ese nexo. El contexto de un pasaje está determinado por la situación y condiciones históricas de ese momento en que se escribió el pasaje. Y el contexto de un pasaje puede ser próximo, es decir, que está ahí mismo. Por ejemplo, cuando el Señor se encuentra con la samaritana, el contexto está próximo. Dice que le era necesario, que había salido de tal lugar y va a tal lugar, y dice, le era necesario pasar por Samaria. Entonces, ahí da ya el contexto próximo. Y otro tipo de contexto es el contexto remoto. Y es que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces yo puedo hay pasajes, por ejemplo, cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, y yo soy el camino, la verdad y la vida, tiene contextos remotos en Apocalipsis y también en el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Para que lo podamos entender e interpretar. El análisis del contexto implica considerar 7 aspectos relacionados con el pasaje. Primero, el autor u orador del pasaje. O sea, ¿quién dijo eso? Ah, lo dijo Jesús. Ah, no, lo dijo Elías. Ah, no, en ese momento estaba hablando el profeta Eliseo, ¿no? Los receptores del mensaje. Por ejemplo, pasa mucho con las cartas paulinas. Le recomiendo un libro por ahí que se llama 10 mentiras que la iglesia le ha dicho a la mujer. Y justamente me acordé de este libro porque a veces se enseñan cosas sin tener en cuenta el contexto. Entonces dice que las mujeres callen. Entonces hay iglesias donde no se le permite hablar a la mujer o enseñar, porque Pablo dice, ¿no? Pero ¿quién eran los receptores de ese mensaje? Ah, pues eran los de la iglesia de Éfeso que así eran, que eran los iglesias de Corintios que así se comportaban las mujeres. Entonces tenemos que conocer quiénes recibían el mensaje y con él conocer las características de ellos para saber por qué se decía así. En tercer lugar, el tiempo en que se dio el mensaje, para poder entender también la ubicación histórica, ¿no? Entonces tú oyes a mucha gente decir que Dios es machista y que Dios promulga por que un hombre tenga varias esposas. Y entonces te argumentan la ley. Y te dice, es que la ley dice, y sí lo dice, que si un hombre quiere tomar una segunda esposa, que debe cumplir de todas maneras con la primera. Y entonces la gente se va con la finta y dice, sí, pues sí, entonces Dios es machista, Dios sea para el hombre, ¿no? No, no es así, simplemente en ese momento histórico la mujer no valía nada. Un hombre podía tener 100 mujeres y abandonar a la primera y seguir con las otras. Lo que está haciendo la Biblia es, lo que hace Dios mediante la ley es proteger a la primera esposa, que ninguna de las esposas quede descubierta y que el hombre, si quiere más pareja, responda por ellas. Pero si yo no sé eso, pues voy a predicar mal, ¿no? En cuarto lugar, el lugar en donde se pronunció o se escribió el mensaje, pues por razones de orden cultural, etcétera, se debe tener en cuenta. La ocasión, porque a veces hay ocasiones solamente pertinentes para ese momento, ¿sí? Y habrán sermones o habrán situaciones en la Biblia que son más generales, entonces hay cosas muy particulares, ¿no? O sea, cuando a las profecías, por ejemplo, que hacen referencia a Cristo, son específicas hacia Él, ¿no? Entonces, cuando el profeta habla o cuando el Señor dice para que se cumpla la escritura, ¿no? De esto, es la ocasión, ahí está marcando la ocasión, cuándo se dijo y para qué se dijo. El objetivo de ese pasaje, ¿no? O sea, ¿qué nos estaba enseñando el pasaje? ¿Qué es lo que realmente dice el pasaje y qué no dice? ¿No? Y el asunto debe considerarse si es de carácter general o si es de carácter particular. ¿Ok? Entonces, no es agarrar un pasaje y leerlo y venir a darle machete. No, es
hacer todo este análisis. Además del análisis del contexto, se requiere un análisis del pasaje. Ahora sí, me siento a leer los 2 versículos que voy a leer. Y esto consiste en descomponer esos 2 versículos en partes. ¿Para qué? Para que yo pueda determinar, entender la estructura del pensamiento, ¿no? Entonces, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, yo lo puedo dividir en partes, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, ¿qué significa eso, no? Pues que el amor de Dios es más grande que, ¿no? Ok. Y así me voy, ¿no? Parte por parte. Costas, el autor que ya citamos, cita 3 pasos que deben seguir en el análisis del pasaje. 1. Lee el pasaje para descubrir el asunto y la historia. O sea, léelo en su contexto remoto, en su contexto inmediato, y léelo así. No una vez, no 2 veces, léelo lo suficiente hasta que lo entiendas. Segundo, divide el pasaje en párrafos, extrayendo de cada uno de esos párrafos la idea central o una oración principal. ¿De acuerdo? Y tercero, leer el párrafo varias veces, si fuera necesario, para descubrir las ideas secundarias que respaldan o explican el desarrollo del tema principal. ¿Ven? Entonces, si yo voy a determinar mi parte preliminar, entonces sería determinar el tema, ya me dieron unos consejos para el tema, ubicar, ¿verdad? El propósito, ¿sí? Ubicar el texto y ahora sí ubicar el título. Una vez seleccionado el tema, el predicador deberá poner un título al mensaje. El título debe ser una oración que describa brevemente el tema, ¿no? Y que sea suficientemente interesante, que atraiga para que la gente quiera conocer el mensaje, ¿no? Porque si yo digo, las 7 iglesias, sus debilidades, sus fortalezas y todo lo que hicieron bien y mal para el Señor, pues eso ya fue un tema larguísimo, entonces dices, pues ya te perdiste, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo digo, ¿qué le dice Dios a la iglesia hoy? Entonces tal vez eso sí me llame la atención, ¿no? La brevedad del título no debe afectar su claridad y su expresividad. Como les decía, un tema largo pierde todo atractivo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. En su diapositiva dice, por ejemplo, el día que el pueblo el pueblo en el desierto pidió agua a Moisés y con ira golpeó la peña, lo que ocasionó que le fuera negada la entrada a la tierra prometida. Si ese fuera el título, pues casi en la introducción, ¿no? Entonces no. Dice, un título mejor serían las consecuencias de la ira. Con este título el predicador entonces despierta el interés de la gente, para que quiera escuchar, ¿no? Por regla general, el título no debe contener más de 4 o 5 términos, o sea, de 4 o 5 palabras. Entonces, yo creo que para nosotros como predicadores, cuando Dios nos llama a enseñar, cuando el Señor nos llama a hablar, de su palabra, pues es importante que nos demos cuenta de este proceso, ¿no? No es siéntese y escriba ahí como sea, o sea, de todas maneras, tal vez Dios me da el título y después me da el texto y después, ok, pero el caso es que antes de desarrollar el cuerpo del mensaje, tenga claro el propósito, tenga claro el tema y tenga claro el versículo, ¿no? ¿Tiene una base bíblica o no la tiene? Porque si no la tiene, entonces vas a hablar de tu carne y vas a meter ahí como a martillazos un versículo bíblico. Hay gente que lo hace así, ¿no? O sea, no sabemos por qué mete ese versículo ahí, como para darle una base bíblica y seguir, ¿no? Debemos guardar ese orden y llevamos el mensaje más grande del mundo, que es el mensaje de salvación, es el tema más importante. Así que debemos hacerlo con idoneidad.
Ha sido un placer estar con ustedes, les amo un montón. Quiero recordarles que mi celular es el 5518-5086-27. Estoy por Signal o estoy por WhatsApp hasta este momento. Y mi correo es yolandacopete@yahoo.com.mx. Me encuentras también en Facebook como Yolanda Copete. Si necesitas alguna cosa, si quieres discutir conmigo algo, adelante. Si quieres colocar tu opinión ahí al final de este video, me parece interesante y no tienes que estar de acuerdo conmigo. Y vuelvo y te repito una vez más. En todo lo doctrinal, atiende tu iglesia, atiende la enseñanza de tu pastor. ¿De acuerdo? Yo no soy tu pastora, tú simplemente lo que de esta conferencia te sirva, tómalo, lo otro, deséchalo. Lo hago con el amor en el Señor para que todos seamos edificados. Y si a alguien le es propicio, qué bueno, sea de bendición. Un abrazo, Dios les bendiga, nos vemos el próximo martes a las 12 del día. Por favor, no olvides darle like a este video y si puedes compartirlo, te lo agradecería.